Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. En esta noche regresamos al libro de Mateo y les pido que tomen su Biblia y pasen conmigo al segundo capítulo de Mateo, Mateo capítulo 2. Y comenzamos nuestro pequeño estudio la semana pasada de la historia bíblica de la visita de los hombres sabios al nacimiento de Jesucristo en Belén. Y pasamos mucho tiempo la última vez presentándoles a los hombres sabios y quiénes eran y algo acerca de ellos en algo de detalle. Y no quiero tomar tiempo para repasar todo eso. Permítame simplemente decirle que en esencia vimos que estos hombres eran establecedores de reyes persas que estaban viniendo debido a que estaban conscientes del nacimiento del rey que esperaban, que sin duda alguna habían oído de gente como Daniel y otros de los israelitas que habían vivido en su tierra desde el tiempo de la cautividad babilónica. Y estos establecedores de reyes persas esperaban con mucho gusto ver a un rey porque no tenían ningún rey. El rey en ese entonces había sido derrocado y querían un gran monarca para que llegara al trono en el este, para que pudieran presentar una amenaza contra el gran imperio romano del occidente. Entonces sus sentimientos eran tanto políticos como espirituales, y vimos que llegaron a la ciudad e inmediatamente fueron confrontados con una persona muy interesante llamada Herodes, y vamos a hablar más de él en esta noche. Pero compartí con usted que la razón por la que Mateo incluye esta parte en particular del nacimiento de Jesucristo es porque Mateo presenta a Cristo como el Rey. ¿Y qué podría ser más apropiado en una presentación de Cristo como Rey que tener algunas personas que establecían reyes para que vinieran a coronarlo como Rey? Y no solo establecían reyes, sino que establecían reyes gentiles. Y vimos cómo casi de manera paradójica fue que el pueblo judío, que debería haber estado esperando a su Mesías, ni siquiera se molestó con el nacimiento de Cristo, mientras que los gentiles, quienes en ese entonces no eran pueblo en ese entonces, fuera de los pactos de Dios, buscaron reconocer al rey. Entonces él era un rey cuando vimos la presentación de Mateo, debido a su linaje de David, y vimos eso. Y aquí vemos que él es un rey, debido al hecho de que había gente en el mundo quienes establecían reyes de manera oficial y lo reconocieron como tal. Podría decir que en el capítulo 1, Mateo dice, Jesús merece honor, y en el capítulo 2, Él lo recibe. Y de hecho, Él aquí inclusive estaba siendo reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores en un sentido, por parte de estos que establecían reyes que eran persas. Este es un refuerzo de la realidad de que Cristo es Rey, de su derecho a reinar. Y como le dije la última vez, no puedo evitar sino detenerme y pensar en el hecho de que el verdadero rey no fue conocido en Jerusalén, su propia ciudad, en su propia residencia real, el lugar en donde de todos los lugares él debería haber sido reconocido como rey, pero no lo fue. Ellos no lo buscaron, no les importó quién era él, ni siquiera se molestaron por venir a Belén para verlo, sino que más bien fueron algunos extraños de una tierra distante que estaban buscando adorarlo. Y además, fuera de la gente en común, los líderes y los gobernantes y los teólogos y los sacerdotes de Israel fueron totalmente indiferentes. De otra manera, Herodes, lleno de amargura y odio y envidia y celos, estaba ahí presente. Y entonces, aquí desde el principio mismo del Evangelio de Mateo, vemos cómo va a ser. Van a haber personas que son indiferentes, van a haber personas que son antagonistas, y va a haber personas que adoran. Y veremos más de estos tres grupos conforme avanzamos. Entonces, los magos representan las primicias de las naciones gentiles y nos muestran realmente que Dios siempre los ha tenido en su corazón. Ahora, al ver los versículos 1 al 12, y vamos a verlos de manera específica conforme entramos al texto, la última vez únicamente hablamos de la introducción, pero conforme entramos al texto, quiero que vea 5 actos en este increíble drama que se desarrolla en el capítulo 2, 5 actos separados, y simplemente los vamos a titular con una palabra simple para recordarlos. Es la llegada, acto 1, número 2, la agitación, número 3, la actuación, número 4, adoración, y número 5, la evasión. Ahora ese no es un bosquejo muy brillante, simplemente son algunos ganchos para colgar sus pensamientos. Veamos en primer lugar los versículos 1 y 2, la llegada. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y recordará que le dije que realmente eso no se traduce, y es una referencia a cierta línea de sacerdocio que se recibía por herencia, una tribu de personas que originalmente aparentemente vinieron de los medos, pero a lo largo de los años habían llegado a ocupar un lugar de gran prominencia en los reinos de Persia, en el reino de los medos y el reino babilónico también, y entonces se volvió sinónimo en muchas maneras con ser un hombre sabio. Ser un mago era tener un lugar de un hombre sabio en la sociedad. Entonces vinieron estos magos del este a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, obviamente, tenemos la llegada aquí. Poco después del nacimiento de Jesús, los magos llegan a Jerusalén. Ahora, hay dos cosas que queremos señalar al principio del versículo 1. Primero, la frase en Belén de Judea. Ahora, Belén es un lugar callado. Aproximadamente está a unos 8 o más kilómetros al sur de Jerusalén. En el pasado se llamó Efrata, y así es designado por el profeta del Antiguo Testamento, Miqueas. Ahora, el nombre Belén es interesante. Significa casa de pan. Bet es casa, Lehem es pan. Casa de pan es un nombre apropiado para el lugar en donde el mismo pan de vida nació. Ahora, esta pequeña villa se encuentra ahí en un lugar fértil en el campo y era muy productiva. De hecho, le puedo dar a usted una descripción breve que podría ayudarle a visualizarla. He estado ahí un par de veces y voy a hacer lo mejor que pueda. Jerusalén, como usted sabe, se encuentra en una planicie, probablemente unos más de 2,000 pies sobre el valle que está abajo, y está ahí en la parte de arriba de un monte alto y un poco al sur. Lo que es interesante acerca del lugar donde Belén se ubica es que en un extremo está un risco más alto y por otro lado hay un risco más alto. Es casi así como un asiento. Es como una cuna y Belén está ahí en medio, en la parte de abajo. El área, en gran parte, está constituida por roca caliza gris. De hecho, es lo único que ves, porque hay una norma ahí en la actualidad en Jerusalén, en esa área, que usted no puede construir ningún edificio a menos de que lo construya a partir de la piedra de Jerusalén. Entonces, los edificios simplemente se levantan del piso y se ven exactamente como se ve el piso. Y es una especie de roca caliza gris y se ve como una pequeña ciudad, es como un anfiteatro, es impresionante. La pequeña ciudad de Belén ha tenido una historia muy interesante. Se remonta hasta el libro de Génesis. Va a descubrir que en Belén Jacob sepultó a Raquel y estableció ahí un pilar o una especie de memorial ahí en su tumba. Inclusive, conforme usted toma un taxi Mercedes-Benz allá a Belén, algún hombre le va a apuntar, señalar, va a decir: esa es la tumba de Raquel, ahí al lado del camino. También descubrimos que cuando Ruth se casó con Boaz en el libro de Ruth, ella vivió en la ciudad de Belén, y desde Belén Ruth podía ver claramente del otro lado del Valle del Jordán, y eso es verdad. Usted puede estar en ese lugar y puede ver del otro lado del Valle del Jordán, ver al otro lado del Mar Muerto y ver los montes de Moab al otro lado, y Ruth era una moabita viviendo en Belén, y ella podía haberse puesto de pie y haber visto su propia patria. Pero sobre todo, la ciudad de Belén fue el hogar y la ciudad del gran rey de Israel llamado David. Y eso es como se conoce de manera característica acerca de Belén. Eso es lo que más sobresale de Belén. Siempre será la ciudad de David. En 1 Samuel 16 y en 1 Samuel 17 y en 1 Samuel 20 encontramos indicadores de que esta fue la ciudad de David. De hecho, en 2 Samuel 23, cuando David era un fugitivo que estaba huyendo, él clama y dice que él anhela el agua de el pozo de Belén. Esa era su ciudad. En días postreros, más adelante, Roboam, después de que se partió el reino, allí en la época de Salomón, Roboam fortificó la ciudad, pero de manera única está ahí. Muchas cosas suceden en la historia, pero de manera única sobresale por ser la ciudad de David. Y realmente fue ahí, y esto es importante, realmente fue ahí, en ese pequeño lugar, en esa pequeña villa. Realmente no es una ciudad, es en esa pequeña villa que el pueblo de Dios había esperado por mucho tiempo que su Mesías naciera. Y había razón para ello, y la razón es que la profecía del Antiguo Testamento así lo indicó. Ellos esperaban que el hijo mayor de David saliera de la ciudad de David. Ellos esperaban que el Mesías naciera ahí, y cuando nació ahí, no se molestaron por reconocerlo.
Ahora, un poco más de Belén para ayudarle a tener un retrato visual de la villa. Las casas de Belén están construidas ahí por todas las colinas. De hecho, es muy difícil encontrar un lugar plano, a menos de que usted suba ahí a donde está la plaza junto a la iglesia de la Natividad. Pero parece siempre que son muchas colinas que suben y bajan, y las casas están construidas por todas estas colinas, y con mucha frecuencia cuando una casa era construida ahí en la colina abajo de eso, debido a que la piedra caliza no era muy dura, y debido a que había algunos hoyos naturales en el monte, la gente simplemente construía una cueva hueca que usaban como establo, y es muy probable que en una cueva hueca como esa nuestro Señor Jesús nació. Inclusive el día de hoy la Iglesia Católica cree que ha encontrado la cueva correcta. Claro, siempre encuentran algún lugar donde pueden ellos levantar una iglesia. En todos lados, excepto por la mitad, ahí en medio del mar de Galilea, no han podido construir una ahí donde Jesús caminó en el agua, pero en cualquier otro lugar en donde Jesús puso su pie han colocado una iglesia. Y esta cueva en particular, creen que la han encontrado ya al lado de un monte, han construido una iglesia ahí arriba de eso, exactamente arriba. Entonces usted entra a la iglesia y baja por las escaleras y hasta abajo encuentra una pequeña cueva y tiene que agachar su cabeza y también sus hombros para que en cierta manera pueda meterse a esta pequeña cueva, y ese es el lugar donde dicen que Jesús nació. Ahora, por cierto, esto no es algo nuevo. Esto se remonta al emperador Adrián, cuando él primero reconoció que los cristianos pensaban que esta cueva era el lugar sagrado. Entonces pensó que él la profanaría muy bien. Entonces él construyó ahí una estatua a Adonis, un dios falso ahí. Y Constantino llegó allá por el siglo IV y destrozó el templo a Adonis y construyó una iglesia ahí, y esto ha continuado así, y se piensa que ahí es el lugar. Entonces es una pequeña villa que está construida en un montón de colinas donde las casas realmente tenían debajo de ellas un pequeño establo, un establo hecho de un lugar hueco ahí en el monte. Ahora, este es Belén de Judea, no es significativo y quizás es apropiado. Entonces, cuando alguien piensa en Belén, solo piensan en una cosa, y es el nacimiento de Jesucristo, y quizás esa es la manera en la que Dios quiso que fuera, y por eso escogió un lugar muy oscuro. Sin embargo, un lugar lo suficientemente cercano a Jerusalén como para que hubiera llamado la atención de la población entera cuando el rey naciera. Si ellos hubieran sido sensibles a Dios, ellos habrían podido identificar esto como Él lo hubiera querido. Ahora notarán que no hay duda alguna de que algo de tiempo ha pasado. Entre el capítulo 2 y el versículo 1, cuando los hombres sabios llegan y el nacimiento de Cristo, hay un periodo de tiempo que pasa. Y señalé esto la última vez, y no voy a entrar en esto a gran detalle, pero me parece que han pasado varios meses, por lo menos varios meses que han pasado. Hay un buen periodo de meses. Jesús nació en algún punto cerca del fin del año y Herodes murió en algún punto cerca del principio del año siguiente. Sabemos que murió, o por lo menos creemos que él murió en algún punto cerca del fin de marzo, al principio de abril, en un eclipse lunar, en el año 4 antes de Cristo. No podría haber sido más de 4, 5, 6 meses, por lo menos en mi juicio, después del nacimiento de Cristo. Y también notarán esto, nos dice ahí en el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron. Cristo ya no está en el pesebre, ya no está en el establo, está en la casa. Y le dije la última vez que es muy probable que habían estado en el templo para la purificación. Cuando una dama judía tenía un bebé, pasaba cierto periodo de tiempo, ya tenía que ir y purificarse y ofrecer sacrificio. Y le dije que ellos ofrecieron lo que ofrecía un pobre. Y había pasado algo de tiempo después del nacimiento de Cristo. Sin duda alguna habían llevado los regalos que los hombres sabios les habían traído. Ellos habrían comprado un sacrificio más grande si hubieran tenido el dinero. Entonces me parece que todavía no habían recibido los regalos de los magos, los cuales habrían usado en ese sacrificio, lo cual significa que la purificación sucedió antes y, por lo tanto, nos coloca en un periodo por lo menos de 40 días antes de que los hombres sabios llegaran ahí. Entonces, el niño ha crecido por lo menos un poco, quizás tiene unos cuantos meses de edad. Ahora, hay algo interesante también aquí, y solo le estoy dando algo de información como para preparar el contexto. Notarán que dice en los días del rey Herodes. Ahora, podremos pasar literalmente horas discutiendo esta persona y todo este trasfondo de dónde vino, pero realmente no es algo clave para nuestro punto. Permítame simplemente darle suficiente historia para que entienda lo que está pasando aquí. Este hombre realmente no fue estrictamente un judío, él era un edomita.
Él era un edomita, idumeo, otra palabra, edomita, idumeo, que es lo mismo, que vino de un área al este y al sur un poco de Jerusalén. Él se había puesto a disposición de los romanos. Ahora recuerde esto, los romanos entraron y se apoderaron de esa área, y la gente que era inteligente, en cierta manera, se ponía a los pies de los romanos, ¿no es cierto? La gente que quería obtener algo simplemente buscaba caerle bien a los romanos, y este hombre fue uno de ese tipo de personas. Durante las guerras civiles en Palestina y durante el tiempo en el que Roma estaba tratando de establecerse a sí mismo, antes del nacimiento de Cristo, Herodes jugó juegos con Roma y en cierta manera buscó caerles bien y confiaron en él. Él obtuvo su favor. Y una vez que Roma finalmente había conquistado la tierra de Judea, ellos establecieron un procurador. Un procurador era como un gobernador, algo así como un gobernante oficial de ese pequeño país. Y su nombre era Antípater. Antípater. Y él era un edomita. Él era un edomita y Herodes era su hijo. Cuando ellos querían un gobernante, ellos encontraron a este hombre Antípater y Herodes era su hijo. Pero Herodes se había esforzado tanto por caerle bien a los romanos que ellos establecieron a Herodes como el tetrarca de Galilea. En otras palabras, ellos necesitaban un hombre que se encargara de Jerusalén y Judea y alguien más que en cierta manera controlara el área rural. Era una posición inferior en importancia, no obstante era una posición de honor entre los romanos. Entonces establecieron a Antípater en Jerusalén y Judea y también a Herodes en Galilea. Y entonces en el 47 antes de Cristo, eso es antes del nacimiento de Cristo, Herodes fue hecho tetrarca de Galilea. Ahora, 7 años después, en el 40 antes de Cristo, esa área de los medopersas, de los partos, de la que hemos estado hablando, de donde vinieron los magos, comenzó una guerra civil. Y ellos cruzaron y atacaron el área de Palestina y Siria y demás. Y Herodes se subió rápidamente a un barco a Roma y se fue. Y él podía ver el escrito en la pared. Y él se fue a Roma y decirles lo que estaba pasando. El este estaba comenzando a molestar esa pequeña área que era así como un colchón. Entonces Herodes huyó a Roma, y este es el hijo de Antípater. Ahora él llega a Roma, y él comienza a hablarle al Senado romano, y realmente busca caerle bien al Senado romano, y él convence al Senado romano de que él es pro-romano, pero que él también viene de esa parte del mundo, y él sabe cómo manejar las situaciones por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Él quiere autoridad absoluta. Y entonces, alrededor del 40 antes de Cristo, el Senado romano hizo de Herodes el rey de los judíos. Ahora recuerde eso. Ellos hicieron de Herodes el rey de los judíos. Y dijeron, mira, llévate un ejército, y le dieron un ejército. Le dieron algunas tropas y le dijeron, mira, tú ve ahí y levanta tu propio reino por allá y tú haz lo que quieras. Bueno, le tomó 3 años hacer eso, le tomó 3 años finalmente poder adquirir el poder que tenía en título. Y finalmente en el 37 antes de Cristo él ganó, y él se volvió rey de los judíos. Y ese es un título que mantuvo hasta que murió. Siempre trató de mantener el título de rey de los judíos. Ahora, ¿ve ahí usted la pregunta que los magos hicieron en el versículo 2? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Bueno, eso fue suficiente como para llenar de pánico a Herodes. Él había buscado esto como un desesperado político. Él había viajado hasta Roma y había jugado su juego para caerle bien al Senado romano. Él había obtenido el derecho de ser el rey de los judíos, se había llevado de regreso un ejército y había peleado durante 3 años para ganarse el derecho de que eso fuera una realidad. Y después él se había aferrado a esto hasta este entonces. Y ahora de pronto viene un montón de hacedores de reyes de Persia, entran ahí por la ciudad preguntando por todos lados quién es el rey de los judíos que ha nacido, y Herodes tiene miedo. Ahora, algo del shock, del miedo de esta escena entera se indica de nuevo en el versículo 1, cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No solo vinieron magos, pero ¿puede usted creer que vinieron magos? O si usted es Herodes, estamos en problemas o lo que sea. Es inesperado, es asombroso, lo deja boquiabierto, impresionante. Vinieron magos del este preguntando
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, francamente, no debería haber sido tan sorprendente. Realmente, si esas personas judías hubieran analizado cuidadosamente el Antiguo Testamento y sin duda alguna habrían llegado a ver que había una buena indicación de que el tiempo era el correcto. Los historiadores nos reiteran que en ese entonces, en el mundo, ahora escuche esto, me parece fascinante que en ese entonces en el mundo había un tipo extraño de expectativa de que iba a llegar un rey. La gente en el este tenía esta expectativa y esa es en parte por qué los magos vinieron. La gente en muchos lugares esperaban en la llegada de un rey. Ese era el medio ambiente del día, de la época. Inclusive los historiadores romanos reconocieron esto. Por ejemplo, Suetonio escribió: se había esparcido por todo el Oriente una creencia antigua y firme de que ya era apropiado el momento para que hombres vinieran de Judea a gobernar el mundo. Ese es Suetonio. Y Suetonio habría escrito más adelante, particularmente acerca de los días de Vespasiano, y Vespasiano conquistó Israel en el 70 después de Cristo. Entonces quizás Suetonio escribió un poco después de eso, pero él miró atrás y dijo que era un día en el que había una expectativa de que hombres vinieran de Judea a gobernar el mundo. Ellos estaban viendo ese lugar. Tácito, el famoso historiador romano, habla de la misma creencia, y cito: había una persuasión firme, dice Tácito en sus historias, que en este momento mismo el este iba a llegar a ser poderoso y gobernantes vendrían de Judea para adquirir un imperio universal. Así dice Tácito. Los judíos, de acuerdo con Josefo en su volumen Guerras de los Judíos, dice Josefo lo siguiente, que alrededor de ese entonces los judíos creían que uno de su país se iba a volver gobernador de la tierra habitable, poblada. Poco tiempo después encontramos a Tiridates, rey de Armenia, visitando a Nerón en Roma con sus hombres sabios junto con él, de acuerdo con Suetonio. Encontramos a los magos en Atenas sacrificando a la memoria de Platón. Y al mismo tiempo en el que Jesús nació, encontramos a Augusto, el emperador romano, siendo reconocido como el Salvador del mundo. Y encontramos al poeta romano Virgilio escribiendo acerca de la época dorada que acababa de empezar. Como puede ver, los romanos estaban esperando una época dorada. El este venía al oeste con sus hombres sabios. Había un sentimiento tremendo de que en algún momento, de algún lugar, iba a venir un gran salvador del mundo, un gran líder, un gran gobernante. Ahora, no sé de dónde vino la expectativa. El tiempo estaba listo. Y vinieron hombres sabios o magos del este a Jerusalén. Quizás fue que reconocieron lo que Pablo le dijo a los Gálatas, que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Había un sentido en el cual el tiempo era el propicio y algunas personas podían sentirlo. Y estos magos basaron su información en Daniel y otra información que habían recibido de los judíos que ahora estaban viviendo en su tierra desde la cautividad. Y en base a su propio sentido de fe en el Dios verdadero y en base a su propia expectativa de que Dios cumpliría su palabra y en base a lo que vieron en el cielo que ya es llamado una estrella, que ellos vinieron a Jerusalén. Ahora la gente siempre dice, ¿cuántos eran? No sabemos. Pero como les dije, tampoco sabemos cuáles son sus nombres, es especulación pura. Pero tienen una razón por venir. Observe el versículo 2, diciendo, y aparentemente la construcción griega aquí, dice que estaban diciendo todo esto por todos lados, ellos continuamente estaban diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos seguían preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Todo mundo se debe haber impresionado cada vez que oían la pregunta de los magos, algo así como que la gente hubiera respondido, ¿mande? Ellos debieron asumido que estas personas habrían sabido eso. Digo, después de todo, eran los judíos. Y ciertamente ellos habrían sabido cuándo su rey había nacido y dónde habría nacido. Pero hay dos cosas que me impactan en este versículo conforme lo leo, y quiero responder esas preguntas porque son dos preguntas que me impactan. Pregunta número 1, ¿cuál fue la naturaleza de la estrella? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuál era la naturaleza de la estrella? Hice algo de lectura esta semana y la semana pasada para tratar de entender cuál era la estrella. No van a creer las sugerencias. En primer lugar, algunas personas dicen que era una estrella bona fide, honesta, genuina. Algunos dicen que era Júpiter, porque Júpiter es llamado el rey de los planetas. Algunos dicen que esta es la teoría de Kepler, que era la conjunción de Júpiter y Saturno en la señal del
el pez. Y algunos dicen que simplemente era un cometa que estaba errando. Algunos dicen que era un meteoro que estaba a una altitud baja. Y algunos dicen que era la estrella del destino en el corazón de la humanidad. Eso realmente son teorías bastante ridículas. Les voy a decir lo que yo creo. Vean Lucas 2:9. Y quizás esta le va a ayudar a responder una pregunta que probablemente tuvo desde que era un pequeño. Y si todavía eres un pequeño, todavía la tienes. Lucas 2:9. Ahora, aquí hay una buena clave. Aquí no estamos en el incidente de los hombres sabios, pero en el de los pastores. Y fueron los primeros que llegaron y eran de Israel. Y en cierta manera son un retrato del remanente. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, que estaban cuidando a su rebaño de noche, y aquí un ángel del Señor vino a ellos, y la gloria del Señor los rodeó, y tuvieron mucho miedo. Ahora, ¿cuál era el brillo en el cielo cuando los pastores lo vieron? ¿Qué era? Era la gloria del Señor. Y si usted regresa al Antiguo Testamento y estudia el concepto de la gloria de Dios, va a descubrir que la gloria de Dios se manifiesta como luz, ¿no es cierto? Una y otra y otra y otra vez en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifiesta como luz. Cuando Dios radia su presencia, Él la transforma en una luz inefable. Cuando la gloria de Dios apareció de día, era como una nube de luz. Cuando aparecía en la noche, era como un pilar de fuego. Cuando la gloria de Dios descendió en el tabernáculo, era luz. Cuando Moisés ascendió al monte y dijo, muéstrame tu gloria, Dios lo escondió en una roca y Dios le mostró su gloria manifiesta como luz. Y había tanta luz que afectó su rostro, y cuando descendió del monte y le habló a la gente, su rostro resplandecía. La gloria de Dios es luz refulgente. Y cuando Jesús reveló quién era y reveló su gloria en el monte de la transfiguración, Él hizo a un lado su carne y ellos vieron su ¿qué? Su gloria como luz transparente. Y cuando Jesús venga la segunda vez del cielo, Él va a venir en luz refulgente, y Apocalipsis dice, Dios va a apagar las luces del cielo, las estrellas van a caer, todos los soles, las lunas, todo se vuelve totalmente oscuro, el cielo se enrolla como un pergamino, y cuando esté totalmente oscuro, y cuando venga Cristo, es revelado como luz refulgente, y la gente clama porque las rocas y los montes caigan sobre ellos para esconderlos de la faz de su gloria. Ahora, todo eso para recordarle que la gloria de Dios se manifiesta en las Escrituras como luz, como luz. Él le dijo a Moisés que no podía ver su rostro y vivir, porque será consumido en ella. Será como estar a 10 pies del sol, nada más que sería 1,000,000 de millones de soles. Y creo que esa era la gloria del Señor que brilló esa noche, cuando la gloria de Dios estaba descendiendo a la tierra. Fue la gloria de Dios descendiendo en la tierra, viniendo en forma de hombre, y yo creo que esa gloria de Dios es lo que los hombres sabios vieron. Ahora, permíteme darle algo más de apoyo en esto, porque creo que es algo interesante rastrear este pensamiento. La palabra clave en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para estrella, es la palabra kochá. No que eso es importante, es simplemente un punto de contacto con el hebreo, pero tiene un significado básico, y su significado básico es de brillar o tener algo refulgente. Ahora, algunas veces la palabra koché es usada como una estrella real. Algunas veces es usada para hablar de una estrella regular. Algunas veces es usada para hablar de un ángel. Algunas veces es usada para hablar de hombres. Entonces, no necesariamente siempre significa una estrella real. Puede significar cualquier cosa que está como algo refulgente, algo que brilla. Cualquier cosa que brilla de una manera increíble. De hecho, en Números 24:17, una escritura muy interesante, dice, y esta es una profecía mesiánica, lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no cerca. Ahora escuche. Y vendrá una kochá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel. Ese es Números 24:17. Esta es una profecía mesiánica. Vendrá alguien brillante, alguien refulgente. Vendrá una estrella. Y escuchen, yo creo que la profecía es esta, que ningún otro, nadie más que la gloria de Dios encarnada es la estrella, es el que brilla. Vea por un momento Mateo capítulo 24. Mateo 24:4. Bueno, vayamos al versículo 30. 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahora escuche esto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Noten, la señal. En otras palabras, siempre que el Hijo del Hombre está a punto de aparecer, va a haber una señal apuntando a Él. ¿Sabe usted para qué es una señal?
La señal es para apuntarlo a algo que debe ver. Usted está manejando por el camino y la señal dice Roscoe Boulevard a 3/4 de milla. La señal no es Roscoe Boulevard, sino que está ahí para apuntarlo a Roscoe Boulevard. Tiene una función. Su propósito consiste en apuntarlo a algo. Y el Hijo del Hombre tiene una señal. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hoy es interesante. La señal está en el cielo. ¿Y cuál es? Y entonces, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, aquí está su kochá, su luz refulgente. Y aunque kochá, la palabra hebrea no es usada en el Nuevo Testamento, es la misma idea. Yo creo que esta señal del Hijo del Hombre no es nada más y nada menos que la gloria Shekinah de Dios mismo. Dios revelándose a sí mismo en luz gloriosa e inefable. De hecho, inclusive nos dice, creo que es en Apocalipsis 1:16, que el Hijo brilla, el Hijo de Dios brilla como si fuera el sol en su fuerza. De alguna manera, ahora escucha esto, de alguna manera, Jesucristo está conectado con esta gloria refulgente de Dios y es su señal en los cielos. Él es un espíritu, Él es un ser espiritual. Él también en un sentido es un ser físico en el cuerpo glorificado que tiene a partir de su resurrección. Pero hay una señal que va con Él y es gloria refulgente. Y un día en el monte, Él se la mostró a los discípulos. Y un día, cuando Él regrese, la señal de su venida, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, estará ahí, gloria refulgente en el cielo. Bueno, ¿sabe usted lo que yo pienso? Yo creo que el mismo señal, la primera vez que vino, también estuvo ahí. Simplemente creo que era la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y la señal del Hijo del Hombre en el cielo no es una estrella, no es un cuerpo astral, no es una conjunción de planetas, no es los pensamientos del destino humano que están ahí en la mente mística de alguien. La señal del Hijo del Hombre no es nada más y nada menos que la gloria de Dios Shekinah revelada en luz, refulgente, gloriosa en los cielos. Y añadiría este pensamiento. Versículo 2 dice, hemos visto, escuchen esto, su aster, su refulgencia. La palabra aster, incidentalmente, es la palabra que se traduce estrella aquí, pero es usada de otras cosas diferentes de estrellas. Entonces, Él tiene su propia, y de nuevo significa una refulgencia, un brillo. Hemos visto su kochá, su aster, su refulgencia, su gloria. El hecho mismo de que es su estrella significa algo muy especial. Ha aparecido. Es una palabra interesante. Su estrella hemos visto en el oriente. Su estrella, versículo 7, Herodes dice, quiero conocer el tiempo cuando la estrella apareció. Y la palabra phaino en el griego significa aquello que se enciende. ¿Cuándo fue el momento en el que eso se encendió? La misma palabra es un pensamiento interesante. La misma palabra es usada con relámpago. Relámpago es una forma de aster. Algunas veces es traducida como estrella en el cielo, algunas veces es traducida como relámpago. Algunas veces es como el brillo de algo, y aquí es el brillo. No podemos ir más allá de eso, no podemos hacerlo significar una verdadera estrella. Y hay un sentido en el que Herodes dice, ¿cuándo es que esto que empezó a brillar se prendió? Y aún eso es en cierta manera una pista de que fue algo que nunca antes había existido y empezó a existir solo porque Jesús venía. Entonces yo creo que esta fue su aster, la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Estuvo ahí en su primera venida y, amados, estará ahí en su segunda venida. Es su señal, es su estrella, no algún tipo de cuerpo celeste. La pseudociencia de la astrología nunca había podido predecir al Señor. No estaban viendo todas sus ideas y viendo, bueno, vamos a ver aquí, ahí está el viejo Saturno y cada uno haciendo lo que quería. Eso significa que iban a hacer. No. Lo que vieron fue algo que nunca antes habían visto y sabían que tenía que ser algo único y lo conectaron con lo que el Antiguo Testamento decía y lo que Daniel les había dicho. Ninguna investigación astronómica les dio la dirección. Dios se reveló a sí mismo. No fue diferente de la columna de fuego en el Antiguo Testamento. Y usted recordará, la columna de fuego y la nube en el Antiguo Testamento estaba ahí encima del lugar santísimo. Bueno, esto nos dice que fuera lo que fuera la estrella, ahí estuvo y estuvo sobre la casa en donde nació. Ahora, ¿usted me puede explicar cómo una estrella literal podía hacer eso? No puede.
porque no es ninguna otra cosa que la señal del Hijo del Hombre. Dice usted, bueno, si era una gloria tan magnífica, refulgante de la señal de Cristo en los cielos, ¿cómo es posible que los hombres sabios estuvieron allí en Persia y nadie más lo vio? Bueno, esa es una buena pregunta, y esa es la segunda pregunta que yo hice. ¿Cómo es posible que Dios es tan selectivo? Bueno, mire, usted sabe, eso no es nada nuevo para Dios. Él puede hacer que todo mundo en el mundo esté ciego a algo si Él quiere. En Éxodo capítulo 14, encontré un buen paralelo, Éxodo 14, 19, dice, y el ángel de Dios, quien iba delante del campamento de Israel, se quitó e iba tras de ellos. Ahora, están allá atravesando el Mar Rojo, entonces los ángeles han estado guiándolos allá al Mar Rojo, y una vez que llegan al Mar Rojo, Él pasa a la parte de atrás, Él va atrás de ellos. Ahora dice usted, ¿para empujar? No, le voy a decir para qué. La columna de nube, aquí está la gloria de Dios, la columna de nube se quitó de delante de su rostro y se puso atrás de ellos. Ahora, detrás de los israelitas tiene ahí la columna de nube, la gloria de Dios, y tiene al ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesucristo. Y estuvo en medio del campamento de los egipcios y del campamento de Israel. Y era una nube y oscuridad para ellos, pero dio luz de noche a estos, de tal manera que no se acercaron el uno al otro toda la noche. ¿Sabe lo que sucedió? Israel vio la luz y Faraón y su ejército vio ¿qué? Oscuridad. Y fue lo mismo. Hay algo acerca de Dios revelando lo que Él quiere revelar a aquellos a quien se lo quiere revelar. Y eso es todo lo que puedo decir acerca de esto. ¿Cómo es que la relacionaron con el nacimiento de Cristo? No sé. Realmente no sé. Fuera de que Dios hizo que fuera obvio que ellos supieran. Ahora, ¿quiere saber algo que es fascinante? Esto podría conmoverlo un poco, podría afectar su historia de Navidad del año que entra, pero ¿sabe que en ningún lugar de la Biblia jamás dice que siguieron la estrella Belén desde Persia? No dice que los llevó a Jerusalén, no dice que fue a ningún lugar en absoluto. Hemos visto su estrella, ¿en dónde? En el oriente. Ellos vieron la estrella en el este y no necesitaba decirles a dónde tenían que ir, en dónde el Mesías judío tenía que estar. Ellos sabían que la ciudad real era Jerusalén. Ellos sabían que ahí todos los reyes judíos reinaban. Ellos sabían exactamente dónde ir. No necesitaban que alguna estrella los guiara. Y cuando vieron su gloria, y Dios lo hizo tan evidente y obvio como siempre lo hace cuando Él revela y cuando quiere revelarle a quien Él quiere revelar, ellos ni siquiera hicieron la pregunta. Ellos se subieron a sus caballos y fueron y llegaron al lugar correcto. Y Mateo no nos da todos los detalles de cómo es que ellos prepararon al caballo persa y cuántos kilómetros y cómo fue y todo lo que comieron, porque esa no es la historia de esas personas, sino de Jesucristo. Y tienen un lugar solo en lo que a Cristo tiene que ver. Entonces los detalles no están ahí, pero me parece increíble cómo Dios hace las cosas cuando Él quiere que sus cosas se hagan. Le dio a estos magos, estos gentiles que temían a Dios, allá desde Persia, estos establecedores de reyes, su señal. Y ellos sabían que era su señal, y ellos sabían que debían ir a Jerusalén. Y el énfasis de Mateo es tan hermoso. Él dice en el versículo 2, diciendo, porque su aster hemos visto en el oriente, y hemos venido, ¿para qué? ¿Venimos a qué? A adorarle. Ellos sabían que Él debía ser adorado. Venían a adorarle. Ellos sabían que no había otro digno como este, y tenían razón. Aquí tienen ustedes a paganos que no tenían a nada que los guiara, sino las indicaciones de las profecías del Antiguo Testamento. Nada que los guiara, sino su propia ciencia mezclada con sus supersticiones simpáticas. Sin embargo, son verdaderos buscadores de Dios. Y cuando la señal vino, con toda su falta de información, ellos se embarcaron de manera entusiasta en un viaje para buscar a un rey que habían esperado por mucho tiempo. Pero la jerarquía judía, con el Pentateuco en su mano, estudiándolo diariamente, con las profecías en su mano, leyéndolas diariamente, gobernados por un hombre amargado y malo llamado Herodes, estuvieron satisfechos con ser totalmente indiferentes a lo que estaba sucediendo a 8 kilómetros de distancia. Y aquí vemos de nuevo la actitud constante de Mateo de condenación hacia los oficiales del judaísmo. Y su sensibilidad constante de que Dios está abriendo la iglesia, le está abriendo el evangelio a los gentiles. Escuche, siempre hay en algún lugar corazones hambrientos anhelando a un Salvador divino y dispuestos a seguir
inclusive una señal débil que pueda llevarlos a sus pies. Y siempre es fabuloso cuando usted encuentra a alguien así. Siempre hay esos corazones que buscan. Me acuerdo cuando estuve en un avión en una ocasión y quería estudiar porque tenía un manuscrito que tenía que entregar y tenía que entregarlo a la casa de publicación, y entonces yo en cierta manera, a manera algo quizás simpático, oré de manera silenciosa: Señor, por favor, que ningún incrédulo se siente cerca de mí para que no tenga que darle testimonio todo el tiempo desde San Luis a Los Ángeles, porque tengo que terminar. Y claro que tuvimos que detenernos y me metí en el avión equivocado, o el avión, algo estaba funcionando mal. Tuvimos que cambiar de aviones y todo estaba mal, y nos subimos a otro avión y un hombre vino y se sentó a mi lado. Estaba estudiando, y él estaba dormido y no quería yo despertarlo, y después yo me moví un poco y él se despertó y pensé, hombre. Me hizo una pregunta, dijo: ¿eres un maestro? ¿Tienes esos papeles y demás? Y dije, bueno, sí, algo así. Sí, creo que soy un maestro. Él dijo, ¿qué enseñas? Le dije, enseño la Biblia. Él dijo, ¿enseñas la Biblia? Oh, él dijo, escucha, él dijo, esto es fabuloso. Él dijo, ¿tú podrías decirme cómo puedo tener una relación personal con Jesucristo? Esa es la verdad. Y entonces empecé a hablarle, y bueno, no debes comenzar ahí, supuestamente debes ser escéptico, por lo menos tienes que tener una hora de apologética antes de que entremos en eso. Pero en algún punto ahí, volando por encima del Gran Cañón, él recibió a Cristo. Más tarde lo bauticé y me dijo que después de eso él venía a Los Ángeles a trabajar para alguien. Le pregunté a quién y él me dijo quién era. Para uno de nuestros ancianos. Fue interesante. Siempre hay corazones preparados. Y aquí habían algunos que vinieron a Jerusalén. Entonces vemos la llegada. En segundo lugar, y esto es realmente interesante, la llegada es la escena 1 y rápidamente llega a la escena 2, la agitación. Herodes es totalmente lo opuesto de estas personas. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Oyendo esto es que estos hombres habían llegado. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora Herodes sabía muy bien que él estaba sentado ahí en un polvorín. En primer lugar, él sabía que la gente de la ciudad no lo quería. Y no querían el gobierno romano, y querían su propia independencia y autonomía, y él sabía que ellos tenían aspiraciones de derrocarlo y derrocar a Roma, y él también sabía que si los persas se involucraban y formaban esta enorme confederación que involucraba este llamado rey de los judíos, realmente estaba en problemas. Su ejército estaba fuera del país temporalmente. Él sabía que el imperio oriental presentaba una amenaza constante para Roma y el conflicto siempre estaba ahí hirviendo, y él sabía que su trabajo estaba en la cuerda floja y su vida estaba en la cuerda floja, aunque tenía 70 años de edad, por lo menos para este entonces. Él todavía quería aferrarse a todo lo que tenía, entonces se turbó. Él estaba en pánico. Es una palabra que realmente significa estar agitado y enojado. De hecho, no sé si hay una palabra más fuerte que esta en referencia a este pensamiento. Una buena referencia de comparación sería Mateo 14:26, donde la misma palabra es usada y dice lo siguiente: cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, fueron agitados, se turbaron. Es la misma palabra. Digo, realmente esto es algo anormal, esto es algo molesto. Estaban en un estado de pánico. Ahora él está agitado. Él tenía razón para estar así. Después de todo, era el rey de los judíos en su propia mente. Él había peleado mucho por llegar ahí y mantenerlo. Y ahora de pronto alguien ha llegado. Él va a quitarle el trono. Y aquí están los que establecen reyes para asegurarse que lo reciba. Hombre, esto es algo serio. Y este tipo de rumor, él podía imaginarse, este tipo de rumor ahora está por toda la ciudad. Hay un nuevo rey de los judíos, hay un nuevo rey de los judíos. Oíste que los persas están aquí, los que establecen reyes están aquí, hay un nuevo rey de los judíos. Y él puede imaginarse toda la conmoción de libertad, se puede imaginar las manifestaciones de libertad entre los fanáticos y los celotes y el país. Bueno, él está temblando. Entonces él se da cuenta, tengo que tomar pasos radicales. Y en su mente depravada, putrefacta, comienza a pensar en un plan. Y bueno, él francamente, él se excedió porque a partir del registro de Mateo no parece que la población de Jerusalén estaba impresionada con las preguntas de los magos. Usted no ve aquí una masa de personas que está llegando a Belén. No parecían entender lo que estaba pasando. No parece haber ningún tipo de agitación y me parece tan difícil creer que es asombroso. Digo, están aquí estas personas famosas que establecían reyes que vienen de Persia haciendo una pregunta como esta.
Usted podría haberse imaginado que la gente habría venido aquí llegando en multitudes, pero es parte de la manera en la que va a ser, porque la Biblia simplemente dice, Él a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él estuvo en el mundo y el mundo no le conoció. Y es verdad que todas las circunstancias normales habrían dictado mucho interés, pero no había nada. Nada. No hubo una especie de mentalidad de que vamos a vencer, vamos a levantarnos en armas que se fomentaba en Jerusalén. No había un nuevo rey que buscara derrocar a Herodes, y creo que hay una razón para esto, básicamente, y la razón es que temían más a Herodes que confiaban en Dios. Temían más a Herodes de lo que confiaban en Dios, de lo que confiaban en la palabra de Dios. Realmente temían lo que él haría, y observen lo que dice. Él dice que él se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbaron? Porque lo temían tanto, y temían mucho. ¿Por qué temer? Ellos habían aprendido mucho tiempo antes, a través de la experiencia triste, que no había límites para la ira y venganza de este maníaco. Realmente era un maníaco. Y pensaron, hombre, estos hombres se hicieron enojar a Herodes y vamos a estar aquí en un baño de sangre. Ellos temían. Ahora, permítanme hablar de Herodes por un momento. Él cometió algunas atrocidades que son difíciles de describir. Pero en primer lugar, permítanme hablar de las cosas positivas. Él era un hombre muy capaz. Y normalmente la gente diabólica que llega a este nivel tiene alguna capacidad. Mientras que fue un gobernante joven en Galilea, él tuvo victorias tremendas en todas las guerrillas. Siempre existieron estas guerrillas de montañas, no guerrillas animales, sino soldados, y él solía derrotar estos pequeños grupos de guerrillas en Galilea, y él trajo una verdadera paz ahí. Era muy eficiente al recolectar impuestos para Roma, entonces Roma lo quería. Él era un orador muy capaz y un diplomático muy sutil. La historia nos dice que él era un líder muy decisivo, determinante en la batalla, y él podía cambiar el curso de una batalla de la derrota a la victoria. Él fue el único gobernante en la historia de Palestina que inclusive tuvo éxito en mantener la paz y traer orden. En tiempos de dificultad, él le dio a la gente de regreso su dinero de impuestos para que pudieran tener lo suficiente. En el 25 a.C. hubo un hambre tremenda y él derritió las placas de oro en el palacio y le dio el dinero a los pobres. Era un hombre sutil y era un hombre inteligente y hacía lo que podía para que la gente lo quisiera. Él fue un gran arquitecto, un gran constructor. Él construyó un teatro en Jerusalén, construyó un anfiteatro, construyó un hipódromo. ¿Sabe lo que es un hipódromo? Es un lugar donde corrían. Y él también construyó un palacio magnífico para sí mismo. Inclusive, él comenzó en el 19 a.C. la construcción del templo, el gran templo herodiano. Y murió mucho antes de que lo concluyó. Y claro que fue totalmente demolido en el 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano y su ejército romano vino y conquistó a Jerusalén. Él restauró a Samaria de su situación depravada. Él construyó la ciudad de Cesarea con su magnífica ciudad de puerto. Él mejoró y renovó ciudades como Beirut, como Antioquía, como Damasco, Tiro, Sidón, Rodas. Inclusive hizo contribuciones a los edificios en Atenas. Él construyó la fortaleza en Masada, la cual fue una fortaleza impregnable. Él tuvo un gran programa de beneficencia. Y cuando la gente tenía problemas encontrando ropa, él importó ropa para ellos. Entonces, él hizo cosas para quedar bien con la gente porque era un político inteligente. Pero él también fue cruel, un hombre diabólico y maníaco. Todos los historiadores están de acuerdo con esto. Y esta es la primera línea de todo artículo que leí acerca de Herodes. Herodes era increíblemente celoso. Sospechaba de todo mundo. Él se sentía amenazado por todo mundo y toda cosa. Y entonces pasó su vida entera tramando el asesinato de gente. Él estaba tramando asesinatos continuamente. Él no quería a los asmoneanos, quien era una familia de gente, y entonces él tramó asesinar a todos ellos. Eran los descendientes de los macabeos. Y recordará que los macabeos eran un grupo de personas judías que habían peleado por la libertad contra los griegos, y cuando los romanos llegaron, él temía que los parientes de los macabeos hicieran lo mismo contra él, y entonces él simplemente prefirió matarlos a todos para que ninguno de ellos tuviera esperanza alguna de llegar a hacer eso. Él tuvo 10 esposas y 2 hijos, y su esposa más notable fue una dama llamada Mariamne. No que eso es importante, simplemente para que usted sepa, puede ver quizás en algún momento al leer la historia. Mariamne tenía un hermano, su hermano se llamaba Aristóbulo, y Aristóbulo era el sumo sacerdote cuando él estaba en el poder, cuando Herodes estaba en el poder, y él temía tanto a Aristóbulo que decidió asesinarlo. Este es el hermano de su esposa. Entonces, en un día, cuando hacía mucho calor, dijo, vamos a tener una fiesta en Jericó. Jericó era como Palm Springs. Usted va ahí a Jericó, al monte de Jericó, era un gran lugar,
un maravilloso lugar turístico, hermosas palmeras, había agua agradable ahí, buen sol, era un lugar fabuloso. Entonces, en un día caliente, lo invitó para nadar ahí en el río Jordán, ahí cerca de Jericó, y la familia motivó al joven para que se metiera al agua, y cuando se metió, claro, tenía otros hombres que lo esperaban, pretendiendo jugar con él, se metieron al agua, y mientras que pretendían jugar con Aristóbulo, lo detuvieron ahí abajo del agua hasta que lo ahogaron y murió. Realmente nunca nadie supo lo que pasó, entonces Herodes proveyó un funeral magnífico y fue al funeral y lloró todo el tiempo. Inclusive él mató a su propia esposa, Mariamne. Él también ejecutó a su madre porque él no quería que lo molestara, Alexandria. Él tuvo 2 hijos que no le caían bien, entonces los mató a los 2 porque temía que ellos quisieran quitarle el trono. 5 días antes de su muerte, él ordenó que su tercer hijo fuera ejecutado. Él tenía un hambre de poder, sospecha, un deseo maníaco de vengarse que esclavizó al hombre todos los días de su vida. Fue un hombre cruel, sediento de sangre, un tirano controlado por el pánico y fue conocido como un asesino. La culminación de esta caracterización tuvo que ser esto. Cuando él iba a morir, él sabía que iba a morir en una cuestión de días, entonces se retiró a Jericó. Y él dio órdenes de que se hiciera una colecta de los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén, que los trajeran a todos, los arrestaran y inventaran cargos contra ellos, los encarcelaran, todos los ciudadanos judíos más distinguidos de la ciudad, y dijo, en el momento que muera, mátenlos a todos. Y le dijeron, ¿por qué? Y él dijo, porque nadie va a llorar cuando yo muera, y quiero que cuando muera, lloren en esta ciudad. Ahora, cuando estos magos entran a la ciudad diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la Biblia dice que se turbó, él se turbó. Esto era lo que más le turbaba más que nada, una amenaza a su poder, y realmente estaba agitado. Y esto me parece tan interesante, el contraste entre la paz en los corazones de los magos y el pánico en el corazón de Herodes. Y quizás esto es porque eran hombres sabios y habían necios, y Herodes fue un necio. El doctor Gablein dice, y cito, la gran ciudad, con sus instituciones magníficas religiosas, su templo herodiano maravilloso, todavía en el proceso de ser construido, su sacerdocio aristocrático y sus instituciones benevolentes, no tuvo conocimiento del rey. No deseaban que el rey viniera. Estaban satisfechos consigo mismos. Esto apunta a la historia entera del rechazo del rey, el Señor del cielo, de que no hubo lugar para él ahí en la posada. Y tampoco hubo lugar para él entre los suyos. No lo recibieron, y Herodes el rey estaba turbado y toda Jerusalén con él. Él temía por su trono, el cual no era de él, y Jerusalén sabía que el temor de Herodes significaba rebelión, baño de sangre y sufrimiento. Fin de la cita. Tiene razón. Lo que él está diciendo es que la razón por la que todo mundo estaba enojado era porque sabía qué tipo de hombre era Herodes y temían lo que sucedería. Y permítame decirle algo, tenían el derecho de temer porque no fue cuestión de días, sino hasta que Herodes envió a sus soldados a matar a todo bebé en la tierra que tuviera menos de 2 años de edad para asegurarse que él matara a este rey potencial. Y esta es la razón por la que Jerusalén se turbó. Esto es emocionante, ¿no es cierto? Oremos. Padre nuestro, estamos emocionados cuando vemos la palabra de Dios abierta a nuestro entendimiento. Y nuestro gozo viene porque anhelamos tan profundamente entender tu palabra. Y hay cierto sentido de emoción que viene con ese entendimiento. Pero confesamos, Padre, que no hay una emoción en absoluto, que no hay gozo en absoluto cuando nos damos cuenta de todo lo que esto significó. Miramos atrás y vemos un hombre como Herodes, que ahora arde en el infierno eterno. Miramos hacia atrás y vemos a los principales sacerdotes y a los escribas, a los ancianos del pueblo ahora perdidos para siempre. Y reconocemos que cuando el rey vino, no lo quisieron, no lo conocieron, no se molestaron por investigar. Y aun cuando 30 años más tarde él llegó a su ciudad y anunció quién era, ellos no lo querían. Padre, sabemos que es un poco diferente el día de hoy. O muchas personas dicen ser cristianos, pero estoy seguro de que no todas lo son.
Y estoy seguro de que hay muchos que lo rechazan de una manera tan abierta y desafiante como lo rechazaron en esos días. No hay gozo en un hombre como Herodes. Padre, en lo único que puedo pensar es lo que él pudo haber sido. Si tan solo hubiera sabido que en lugar de reinar por un tiempo en la tierra, él pudo haber reinado para siempre contigo. Si tan solo él hubiera sabido que en lugar de tener que vengarse constantemente, él pudo haber confiado en ti y tú habrías sido su vengador. Si alguien le hubiera hecho algo mal, en su búsqueda de paz, si él tan solo hubiera sabido que tú eres el príncipe de paz, solo podemos imaginar el tormento de un alma así en el infierno con todo lo que debió haber recordado de asesinato y matanza, y no hay gozo en eso. Entonces, Padre, tenemos emociones encontradas en nuestros pensamientos en esta noche, agradecidos por entender mejor tu palabra, sin embargo, al mismo tiempo tristes cuando nos damos cuenta de lo que realmente dice. Sin embargo, Padre, no podemos evitar el sentir una afinidad profunda con algunos hombres con quienes sin duda alguna pasaremos la eternidad. Aquellos que la Biblia llama magos, un remanente desde lejos que creyó, que se convirtió en tu pueblo. Gracias por ellos, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en el hecho de que toda la humanidad está dividida en esas dos áreas, aquellos que rechazan y aquellos que creen. Ayúdanos a reconocer que ese es el factor determinante que divide el destino. Y simplemente oro en esta noche, Señor, que nadie salga de este lugar que no sea creyente, que nadie salga de este lugar para tomar su lugar con Herodes o con los escribas y fariseos indiferentes. Que todos nos alineemos con emoción y gusto y bendición adorándote a ti, postrados a los pies de aquel que murió y resucitó para que nosotros viviéramos, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.